Entonces, bueno, pues el primer objetivo es la recuperación del bosque autóctono. Entendemos que en este momento no está básicamente representado dentro del conjunto de la superficie forestal, entonces queremos aumentarla. Y bueno, pues aquí tenemos, basándonos un poco en la situación actual respecto al inventario de 2011, queremos conseguir esto. Es un esfuerzo que se les pide a las administraciones, a los montes de utilidad pública y a los montes patrimoniales, y queremos cambiar la superficie forestal del 24% al 41%. Esto es lo que pueden hacer las administraciones si hacen, digamos, un trabajo eficiente, ¿vale? Del 24 al 41%, y el paisaje forestal vizcaíno cambiaría considerablemente. Pero no solo hay que aumentar la superficie del bosque autóctono, además tenemos que garantizar su biodiversidad. Y hay dos modos de garantizar su diversidad. La primera es destinar mayor superficie del bosque autóctono a conservación. Y para ello pensamos que el 50% de los terrenos públicos tienen que ir destinados a conservación. Es importante. ¿Vale? Aquí tenemos el número de hectáreas, pues si lo queréis anotar, ¿vale? Que serían 15.000 hectáreas dedicadas a conservación. ¿Vale? Y luego, por último, además de hablar de conservación, esta propuesta también se dirige a obtener un rendimiento del bosque, pero no a cualquier precio, sino pudiendo además, digamos, aunar conservación, recreo y, por otro lado, productividad. ¿Vale? Ese es uno de los objetivos de esta propuesta. ¿Vale? Aquí tenemos, este sería el ejemplo de la gestión próxima a la naturaleza, que ahora Keiko nos va a explicar un poco en qué consiste. Pero es un tipo de gestión que ya se veía haciendo en países como Eslovenia, Alemania o, por ejemplo, Suiza desde hace más de 100 años, que no es nuevo, que no está inventado hace 10 años, es algo que ya se maneja. Entonces lo que queremos es que se implemente aquí. ¿Vale? Entonces nosotros apostamos por la conservación y la gestión próxima a la naturaleza, pero entendemos que esto hay que superarlo, que las matagasas y cortas a hecho, no aportan nada a la biodiversidad, entonces tenemos que avanzar y hay que apostar. Por eso nos hemos unido tantos grupos. Entonces, bueno, pues ahora Keiko de Besaya nos va a explicar un poco en qué consiste, pues, la gestión de estos bosques productores y qué proponemos.